La noche que todo empezó a romperse yo estaba escondido dentro de mi propio coche, a 2 calles de mi casa, mirando la puerta del portal como si fuera la entrada de un banco que estuviera a punto de atracar. Eran las 23:48. Lucía me había dicho que estaba en una cena de trabajo en la Castellana. Yo sabía que mentía. Y no porque hubiera visto mensajes ni nada de eso. Lo sabía porque la vi. La vi entrar en mi propio portal a las 22:17, acompañada. No me adelantó nadie la verdad. No encontré pruebas en un móvil ni escuché conversaciones raras. Fue pura casualidad. O destino, o mala suerte, o lo que sea. Esa noche había salido antes del trabajo porque se me olvidaron unos documentos importantes en casa. Me di cuenta a las 21:40, cuando estaba en Torrejón todavía. Llamé a Lucía para decirle que pasaría a recogerlos y no respondió. Pensé que estaría en la famosa cena. Nada raro. Conduje hasta casa, aparqué en doble fila porque tardaría 2 minutos, y justo cuando levanté la vista hacia el portal, la vi. Iba riéndose. Esa risa que yo conocía demasiado bien. No esa sonrisa educada que pone con clientes. No. Era su risa real, la que sale cuando está cómoda. Y no estaba sola. El tipo no era un desconocido total. Lo había visto antes. Una vez en una barbacoa de la empresa de un amigo suyo. Se llama Sergio. 30 y pocos. Barba cuidada. De esos que parecen ir al gimnasio incluso los domingos. Recuerdo que Lucía me lo presentó como un compañero que sabe mucho de inversiones. Yo no le di importancia. Hasta esa noche. Caminaban muy cerca. No cogidos de la mano. No hacía falta. La cercanía hablaba sola. Él se inclinó hacia ella al llegar a la puerta y le dijo algo al oído. Ella le dio un pequeño empujón en el brazo, como riéndose. Ese gesto me atravesó más que cualquier beso. No entré en casa. No subí. Me quedé dentro del coche mirando el portal vacío, con el motor apagado y las manos en el volante. Sentía el pulso en las sienes. No rabia todavía. No tristeza. Era una especie de vacío denso, como si alguien hubiera apagado el ruido del mundo. A las 22:31 recibí un mensaje suyo. Cariño, la cena se ha alargado. Creo que llegaré sobre las 0:30. No me esperes despierto, corazón rojo. Ahí fue cuando algo dentro de mí hizo clic. No lloré. No grité. No golpeé el volante. Me quedé quieto. Releí el mensaje 5 veces. Miré la hora otra vez. 22:31, ella estaba ya dentro de casa desde hacía más de 10 minutos. No subí porque necesitaba pensar. Si entraba en ese momento, iba a explotar sin entender nada. Así que hice algo que jamás pensé que haría, arranqué el coche y me fui. 2 calles más abajo, aparqué en una zona oscura donde casi no pasa nadie y me quedé allí, esperando. No sabía exactamente qué esperaba. Que saliera él. Que bajara ella. Que todo fuera una explicación lógica que mi cabeza todavía no alcanzaba. A las 23:12 vi abrirse la puerta del portal. Salió Sergio. Tranquilo. Sin prisa. Miró el móvil mientras caminaba hacia la esquina. No parecía alguien que hubiera discutido. No parecía alguien incómodo. Parecía alguien satisfecho. Esperé 10 minutos más antes de subir. Cuando entré en casa, Lucía estaba en el salón, con el pijama puesto y la tele encendida. Se giró sorprendida. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Fue automático. Ni siquiera pensé la respuesta. Se canceló una reunión para mañana. He venido antes. Me miró apenas un segundo de más. Solo un segundo. Pero lo suficiente. Ah, dijo. Pues qué bien. Qué bien. Se levantó, vino hacia mí y me dio un beso rápido.
Mecánico. Su piel todavía estaba caliente. No del frío de la calle. Y ahí empezó la segunda parte de mi infierno, fingir que no había visto nada. Durante los siguientes días me convertí en un observador silencioso. No la enfrenté. No todavía. Quería entender si lo que vi era lo que parecía o si había algo más. Ella actuaba normal. Incluso demasiado normal. Más cariñosa. Más atenta con Carmen. Más pendiente de mí. Eso fue lo que empezó a doler de verdad. El jueves siguiente volvió a salir a tomar algo con compañeras. Esta vez no dije nada. Solo asentí. A las 21:15 me dijo que ya estaban en un bar por Malasaña. A las 21:40 decidí comprobarlo. No soy orgulloso de lo que hice, pero tampoco me arrepiento. Conduje hasta allí. No estaba en Malasaña. La encontré en otro sitio. En un restaurante pequeño cerca de Atocha. Sentada frente a él. No había más compañeros. No había grupo. Solo ellos dos. Una mesa pequeña. 2 copas de vino. Risas contenidas. Miradas largas. No entré. No monté un espectáculo. Me quedé en la acera de enfrente durante 15 minutos. Suficientes. Cuando salieron, esta vez sí se cogieron de la mano. Solo unos segundos. Pero lo vi. Y en ese momento supe que ya no estaba imaginando nada. Lo que no sabía aún era cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo. Ni hasta dónde habían llegado. Ni qué iba a hacer yo con todo lo que acababa de descubrir. Pero te aseguro algo, esa misma noche dejé de ser el hombre tranquilo que creía ser. Y lo peor todavía no había empezado. Esa noche no dormí, pero tampoco hice ruido ni di señales de que algo había cambiado dentro de mí, porque lo último que quería era regalarle la ventaja de saber que yo ya sabía. Así que me limité a tumbarme a su lado mientras ella respiraba con normalidad y yo repasaba cada segundo de lo que había visto frente a ese restaurante, cada gesto, cada inclinación de cabeza, cada sonrisa que no era la misma que me dedicaba a mí desde hacía meses, y cuanto más lo pensaba más claro tenía que aquello no era improvisado ni reciente, porque nadie se coge de la mano así si todo acaba de empezar, nadie mira de esa forma si todavía está midiendo el terreno. Y yo llevaba demasiado tiempo ignorando señales que ahora empezaban a encajar con una precisión que me resultaba humillante. Al día siguiente me comporté como siempre, llevé a Carmen al colegio a las 8:30, fui al trabajo, respondí correos, revisé rutas de reparto y fingí interés en una reunión que apenas escuché, mientras por dentro estaba tomando decisiones, porque si algo tengo es que cuando me pisan dejo de ser pasivo y empiezo a moverme. No para montar un espectáculo sino para entender exactamente qué está pasando antes de dar el siguiente paso, y lo primero que decidí fue comprobar hasta dónde llegaba la mentira. Sin que ella supiera que estaba siendo observada, así que esa misma tarde le pregunté con naturalidad cómo había ido la cena con las compañeras y ella empezó a hablar con soltura de Marta, de una chica nueva que había entrado en la asesoría y de un jefe que había hecho un comentario fuera de lugar, y lo contó tan fluido que si yo no hubiera visto lo que vi habría sentido sin dudarlo, pero mientras hablaba noté que evitaba detalles concretos como el nombre del restaurante o la hora exacta en que se fueron, y esa falta de precisión me confirmó que estaba improvisando sobre la marcha. El sábado siguiente le dije que había quedado con un compañero para ver el partido por la tarde, algo que no era raro en mí, y en realidad no había quedado con nadie, simplemente necesitaba tiempo para hacer algo que llevaba rondándome desde el jueves, porque si Sergio era tan discreto como parecía no iba a cometer errores fáciles, así que empecé por lo básico y busqué información pública, redes sociales abiertas, perfiles compartidos en eventos, cualquier rastro que indicara desde cuándo se conocían realmente, y lo que encontré no fue una foto comprometedora ni una prueba directa, pero sí suficientes coincidencias en fechas, likes antiguos y comentarios que demostraban que no se trataba de un simple compañero ocasional, sino de alguien presente desde hacía al menos 8 meses,
justo cuando Lucía empezó con sus supuestas reuniones tardías y sus cambios de humor que yo atribuía al estrés. Esa noche, mientras cenábamos los tres en casa, la observé con atención, no con odio sino con una calma que a mí mismo me sorprendía, y noté cómo revisaba el móvil cada pocos minutos con una rapidez casi automática, como quien espera una confirmación, y cuando el dispositivo vibró cerca de las 22:10 ella lo cogió y sonrió apenas un instante antes de bloquear la pantalla, y yo decidí probar algo sencillo, algo directo, sin acusaciones, así que le pregunté mirando su cara sin apartar los ojos. ¿Sergio sigue en la asesoría? Su expresión cambió solo una fracción de segundo, pero lo suficiente para que yo lo captara con claridad, y luego respondió con una naturalidad ensayada. Sí, claro, ¿por qué? No, por nada, me acordé de él el otro día. Ah, sí, sigue allí, está con lo de las inversiones grandes. Asentí como si la conversación no tuviera más peso y cambié de tema, pero dentro de mí ya no había duda, solo faltaba saber cuánto tiempo llevaba esto y hasta dónde habían llegado, porque verlo cenar y cogerse de la mano era una cosa, pero necesitaba confirmar si aquello era solo una aventura reciente o algo más estructurado, y decidí que la única forma de hacerlo era seguirlos una vez más, pero esta vez con un plan más frío y menos impulsivo que el anterior. El martes siguiente me dijo que tenía que quedarse hasta tarde preparando unos informes para un cliente importante y que no sabría a qué hora saldría, y yo le respondí que no se preocupara, que yo recogería a Carmen de inglés y prepararía la cena, todo con una tranquilidad que incluso a mí me resultaba inquietante, y a las 20:15 salí de casa con el coche sin rumbo fijo hasta que me situé cerca de la asesoría, estacionado a cierta distancia para no llamar la atención, y esperé con el motor apagado y el teléfono en silencio, no por celo sino porque necesitaba verlo con mis propios ojos una vez más antes de tomar cualquier decisión definitiva. A las 21:02 la vi salir del edificio, no sola sino junto a él, y esta vez no había restaurante ni grupo alrededor, caminaron hasta el coche de Sergio con una familiaridad que no deja espacio a dudas. Él le abrió la puerta como quien repite un gesto habitual y ella entró sin mirar a los lados, y cuando el coche arrancó yo lo seguí manteniendo una distancia prudente que me permitiera no perderlo sin resultar evidente, y condujeron hasta un bloque de apartamentos en Vallecas donde él aparcó en un garaje comunitario al que accedieron juntos, y yo me quedé fuera con el volante entre las manos durante varios minutos, sin necesidad de ver más para entender exactamente lo que estaba pasando detrás de esa puerta automática que se cerró frente a mí. No me fui de inmediato porque necesitaba confirmar que no era una reunión rápida ni una excusa laboral, así que esperé casi 2 horas, sentado en silencio, repasando mentalmente cada mentira que me había contado en las últimas semanas, y a las 23:18 el coche volvió a salir del garaje con los dos dentro. Ella con el pelo ligeramente despeinado y una expresión relajada que no había visto en casa desde hacía meses, y cuando la dejó a una calle de nuestra vivienda, lejos del portal para no levantar sospechas, comprendí que aquello no era nuevo ni improvisado, sino algo organizado con cuidado, algo que llevaba tiempo funcionando a mis espaldas mientras yo seguía creyendo que nuestro matrimonio estaba simplemente atravesando una fase complicada. Esa noche, cuando entró en casa y me dio un beso rápido en la mejilla diciendo que estaba agotada por el trabajo, sentí por primera vez una mezcla de rabia y claridad que no me dejó margen para la duda, porque ya no estaba interpretando señales ni encajando piezas sueltas, estaba frente a un hecho concreto que había presenciado 2 veces, y aunque todavía no había pronunciado la palabra en voz alta, dentro de mí ya estaba formulada con total precisión, solo que aún no había llegado el momento de decirla delante de ella, porque antes de enfrentarla necesitaba decidir exactamente qué iba a hacer cuando lo hiciera. La tercera vez que lo seguí ya no fue por impulso ni por necesidad de confirmar nada, porque la confirmación la tenía clara desde aquella noche en el garaje de Vallecas, sino porque necesitaba pruebas que no dependieran solo de mi palabra cuando llegara el momento de hablar. Y esa decisión marcó el punto exacto en el que dejé de ser el marido que sospecha para convertirme en el hombre que prepara su salida con la cabeza fría, así que durante los siguientes días actué con una normalidad casi ofensiva, le preguntaba por su jornada, le hacía comentarios sobre Carmen,
incluso le propuse ir al cine el domingo como si nada se estuviera desmoronando bajo nuestros pies. Y ella aceptaba con esa sonrisa tranquila que ahora me parecía un ejercicio de actuación más que un gesto sincero. El jueves por la tarde le dije que tenía que ir a Guadalajara al día siguiente a supervisar una entrega importante que empezaba a las 7 y que probablemente dormiría allí porque terminaríamos tarde. Algo que sonó creíble porque mi trabajo a veces exige desplazamientos y ella no hizo preguntas incómodas ni mostró preocupación por mi ausencia, solo dijo que me llevara ropa cómoda y que la llamara al llegar. Y en ese momento confirmé algo que me dolió más que verla con él, porque la indiferencia es más clara que cualquier mentira, así que el viernes a las 18:30 en lugar de salir hacia Guadalajara aparqué cerca de la asesoría y esperé con paciencia, sin tensión, sin ansiedad, como quien cumple una tarea pendiente. A las 20:47 los vi salir juntos de nuevo, esta vez sin mirar alrededor ni guardar distancias. Y me llamó la atención que no se dirigieran directamente al coche sino que caminaran unas calles más adelante hasta un bar pequeño donde se sentaron en la terraza, demasiado confiados para alguien que supuestamente lleva una aventura secreta, y decidí acercarme lo suficiente para escuchar sin ser visto, ocupando una mesa en el interior desde donde podía verlos a través del cristal, y fue entonces cuando la escuché decir algo que terminó de cerrar cualquier margen de interpretación. Él no sospecha nada, está totalmente centrado en su trabajo. Sergio se rió con tranquilidad y apoyó la mano sobre la suya sin ocultarse. Entonces no tienes que preocuparte, lo llevamos así meses y nunca ha habido problemas. Meses. No semanas, no un error reciente, no un desliz puntual, sino meses, y esa palabra se quedó fija en mi cabeza mientras fingía mirar el menú para no delatarme. Y siguieron hablando con una naturalidad que me resultó insoportable porque no estaban nerviosos ni tensos, estaban cómodos, organizando horarios, ajustando encuentros, planeando incluso un fin de semana fuera aprovechando un supuesto congreso de ella en Valencia dentro de 2 semanas, y fue en ese punto cuando entendí que aquello no era solo una infidelidad física sino una doble vida organizada con calma, una estructura paralela a la mía que llevaba tiempo funcionando sin que yo percibiera la magnitud real. No me quedé hasta el final porque ya tenía suficiente, así que volví al coche y conduje sin rumbo durante media hora intentando ordenar las ideas antes de decidir qué hacer, porque enfrentarlos allí mismo no habría servido más que para darles la oportunidad de improvisar excusas y convertir la conversación en un intercambio de versiones sin pruebas sólidas, y yo no quería discusión emocional sino claridad total, así que regresé a casa antes que ella y me senté en el salón con la luz apagada. Esperando su llegada, repasando mentalmente cada frase escuchada y cada gesto visto para que nada se diluyera cuando llegara el momento. Entró a las 23:35 con una bolsa en la mano fingiendo que traía trabajo pendiente, y al verme sentado en la oscuridad se sobresaltó apenas un segundo antes de recomponerse. Pensé que estabas en Guadalajara. Se canceló a última hora. Se quitó el abrigo con movimientos calculados y dejó el bolso en la mesa sin mirarme directamente. Vaya, pues no me avisaste. No quería molestarte. Hubo un silencio denso que no necesitaba gritos para resultar evidente, y decidí no atacar todavía porque quería llevar la conversación a un punto del que no pudiera escapar con evasivas, así que me levanté, encendí la luz y la miré con una calma que no era natural pero sí necesaria. ¿Desde cuándo? Frunció el ceño como si no entendiera la pregunta. ¿Desde cuándo qué? No me obligues a explicarlo, Lucía. Su respiración cambió de ritmo aunque intentó mantener la compostura. Álvaro, no sé de qué estás hablando. Me acerqué lo suficiente para que no pudiera sostener la mentira con comodidad. Desde cuando llevas meses viéndote con Sergio, organizando fines de semana fuera y asegurando que yo no sospecho nada. Por primera vez perdió la máscara, no porque admitiera nada de inmediato sino porque su silencio fue más largo de lo normal, demasiado largo para alguien inocente, y cuando habló lo hizo con una mezcla de defensa y cansancio. ¿Me has seguido? No cambies el foco. Eso es invasión de mi privacidad. Lo que es invasión es compartir tu vida con otro mientras duermes en mi casa.
No grité, no golpeé la mesa, pero cada palabra salió con un control que le resultó más incómodo que cualquier explosión, y finalmente bajó la mirada antes de responder con una honestidad tardía. Hace 8 meses. La cifra encajaba con lo que había visto en redes y con los cambios de comportamiento que yo había minimizado, y escucharla pronunciarlo sin adornos hizo que algo dentro de mí se ajustara de forma definitiva, como cuando una puerta se cierra sin posibilidad de volver a abrirse igual que antes. ¿Es solo sexo? Negó con la cabeza sin dramatismo. No es solo eso. ¿Estás enamorada? Tardó en responder lo suficiente para que la respuesta fuera clara incluso antes de escucharla. No lo sé. Esa frase me provocó más rechazo que cualquier confesión explícita porque implicaba que había espacio para dudar entre él y yo, y no estaba dispuesto a competir por mi propio matrimonio como si fuera una opción más en su agenda, así que respiré hondo y formulé la pregunta que realmente importaba. ¿Piensas dejarme? Se cruzó de brazos como protegiéndose. No quería hacerte daño. No has respondido. No lo sé, Álvaro. Esa indecisión fue el detonante real, porque significaba que mientras yo estaba allí, frente a ella, todavía no tenía claro si nuestra vida en común era prioritaria o prescindible, y en ese momento comprendí que ya no dependía solo de lo que ella decidiera, sino de lo que yo estuviera dispuesto a tolerar. Y por primera vez desde que todo comenzó dejé de sentirme víctima para empezar a pensar en términos de consecuencias, no emocionales sino prácticas, porque la conversación que acabábamos de tener no era el final sino el inicio de algo más directo y más duro que iba a cambiar por completo la dinámica entre nosotros en los días siguientes. Después de que admitiera que llevaba 8 meses con él y que no sabía si estaba enamorada, la casa dejó de sentirse como un lugar neutral y pasó a convertirse en un espacio dividido donde cada movimiento tenía peso. Así que esa misma noche no intenté discutir más porque cualquier palabra adicional habría sido ruido, y en lugar de eso le dije que necesitaba claridad absoluta antes de que tomáramos decisiones que afectaran a Carmen, y ella respondió que también necesitaba tiempo para pensar, ¿cómo? Si el tiempo no hubiera estado ya trabajando a su favor durante todos esos meses en los que yo vivía en una versión incompleta de mi propio matrimonio. Dormimos en habitaciones separadas sin necesidad de acordarlo formalmente, y al día siguiente la dinámica cambió sin que lo comentáramos en voz alta, porque el desayuno fue silencioso. Carmen hablaba de un examen de matemáticas y nosotros respondíamos con frases correctas, coordinadas, como si fuéramos dos adultos eficientes que todavía compartían un proyecto común. Y esa normalidad forzada fue lo que me confirmó que no podía prolongar la situación en ese punto intermedio donde ella evaluaba opciones y yo esperaba una decisión que me dejaba en posición pasiva, así que esa misma tarde pedí cita con un abogado especializado en derecho de familia que me recomendó un compañero de trabajo, no porque estuviera decidido a divorciarme de inmediato sino porque necesitaba saber exactamente cuáles eran mis márgenes legales antes de mover cualquier ficha. La reunión fue directa y sin dramatismo, le expliqué que había infidelidad reconocida, que había una menor de por medio y que la vivienda estaba a nombre de ambos, y el abogado me habló de custodia compartida, de pruebas documentales, de tiempos procesales y de la importancia de actuar con calma si quería evitar una guerra que perjudicara a mi hija, y salí de allí con una carpeta de información que no me alegraba pero me daba control, porque ya no dependía únicamente de la voluntad cambiante de Lucía sino de decisiones estructuradas que podía ejecutar si era necesario, y esa sensación de recuperar parte del terreno fue lo que me permitió enfrentar la siguiente conversación con una postura más firme. Esa noche, cuando Carmen ya dormía, le pedí que habláramos sin interrupciones y sin evasivas, y nos sentamos en la mesa del comedor como si fuéramos socios revisando un contrato que ya no funciona. Y le dije que no iba a competir con nadie ni aceptar un periodo de prueba en el que ella evaluara a cuál de los dos hombres quería en su vida, porque el respeto básico ya estaba roto y no iba a reconstruirse mientras mantuviera una relación paralela activa, y ella intentó suavizar el tono diciendo que estaba confundida, que nuestra relación llevaba tiempo desgastada y que Sergio había aparecido en un momento de distancia entre nosotros. Pero esa explicación no justificaba la mentira sistemática ni el doble discurso durante 8 meses.
Necesito saber si vas a cortar con él hoy mismo. Álvaro, no es tan sencillo. Para mí sí lo es. No puedes exigirme una decisión inmediata. Lo que no puedo es seguir viviendo en esta ambigüedad. La miré esperando algo más que frases defensivas, pero lo único que ofrecía era una mezcla de culpa y cálculo, como si todavía estuviera valorando pérdidas y beneficios antes de inclinarse hacia un lado. Y en ese momento entendí que el único movimiento contundente tenía que salir de mí si quería romper esa inercia cómoda que había creado a mi costa. Así que tomé una decisión que llevaba horas madurando y que no era impulsiva sino práctica. Entonces voy a hablar con él. Su reacción fue inmediata. No te atrevas. ¿Por qué no? Eso solo lo empeorará todo. Peor que 8 meses de engaño no puede ser. No le di margen para discutir más porque cogí el móvil, marqué el número que ya tenía guardado desde hacía días y activé el altavoz, no para montar una escena sino para que la conversación fuera transparente, y cuando Sergio respondió con tono relajado, tardó unos segundos en entender quién estaba al otro lado. ¿Quién es? Álvaro, el marido de Lucía. Hubo un silencio breve antes de que intentara recuperar el control con una seguridad que me confirmó que no era la primera vez que consideraba este escenario. Creo que deberíamos hablar con calma. Estoy hablando con calma. Esto no es el lugar adecuado. Lo adecuado habría sido no empezar nada con una mujer casada. Lucía intentó interrumpir, pero levanté la mano para que guardara silencio porque necesitaba cerrar ese frente sin rodeos, y le dije que sabía desde cuando estaban juntos, que conocía los encuentros en Vallecas y que no estaba dispuesto a tolerar más mentiras. Y Sergio adoptó un tono más serio al responder que su relación no había sido un simple capricho sino algo que ambos habían construido con el tiempo, y esa afirmación, lejos de herirme, me confirmó que estaba frente a alguien que no sé. Consideraba una aventura sino una alternativa real. ¿Estás dispuesto a asumir lo que implica? ¿A qué te refieres? A lo que viene después. No respondió con claridad, lo que evidenció que su seguridad tenía límites cuando la situación dejaba de ser clandestina y pasaba a tener consecuencias visibles. Y corté la llamada sin amenazas ni insultos porque no necesitaba prolongar un intercambio que ya había cumplido su función, y me giré hacia Lucía para dejar claro que el siguiente paso dependía exclusivamente de ella y que no habría espacio para negociaciones intermedias. Si mañana no le dices que se acabó, iniciaré los trámites. Estás siendo radical. Estoy siendo claro. No añadí más porque la claridad no necesita adornos, y me levanté dejando la conversación suspendida en un punto donde ya no había margen para interpretaciones. Y esa noche dormí con una sensación extraña que no era alivio ni rabia sino determinación, porque por primera vez desde que descubrí la verdad no estaba reaccionando a sus movimientos sino marcando yo el ritmo de lo que vendría después, consciente de que cualquiera de las dos opciones iba a cambiar nuestra vida, pero decidido a no seguir en una posición donde mi estabilidad dependiera de su indecisión. A la mañana siguiente no hubo dramatismo ni escenas, porque el desgaste ya había hecho su trabajo y lo que quedaba era una especie de tensión controlada que se movía entre nosotros con precisión incómoda. Así que mientras Carmen desayunaba y hablaba de una excursión del colegio, Lucía y yo intercambiábamos frases funcionales que no revelaban nada del ultimátum que había quedado flotando la noche anterior, y cuando se fue a trabajar me dijo que hablaríamos por la noche, sin promesas ni garantías. Solo esa frase neutra que podía significar cualquier cosa, y durante todo el día yo no la llamé ni le escribí porque no pensaba perseguir una decisión que ya debería estar clara sin necesidad de presión adicional. En el trabajo actué con normalidad externa, pero por dentro estaba repasando escenarios, porque si ella cortaba con él el problema no desaparecía automáticamente sino que empezaba otro proceso más largo que implicaba reconstrucción y desconfianza, y si no lo hacía, el siguiente paso ya no sería una amenaza sino una ejecución formal de lo que había consultado con el abogado, y esa doble posibilidad me mantuvo en una calma extraña, como si ya hubiera aceptado que el matrimonio que conocía estaba terminado independientemente de la elección que ella hiciera, porque la simple existencia de esa bifurcación demostraba que algo esencial se había roto meses atrás sin que yo lo supiera.
Llegó a casa a las 19:20, antes de lo habitual, y noté que no llevaba el gesto relajado de otras tardes sino una expresión más contenida, casi técnica, como alguien que ha tomado una decisión pero no está seguro de cómo va a ser recibida, y después de que Carmen se encerrara en su habitación a hacer deberes me pidió que habláramos en el salón sin rodeos, y yo me senté frente a ella con la misma postura firme que había mantenido la noche anterior, sin levantar la voz ni mostrar ansiedad. He hablado con él. Y le he dicho que no podemos seguir. No la interrumpí porque necesitaba escuchar todo antes de valorar la respuesta, y continuó explicando que la relación se había desviado demasiado, que no podía sostener una doble vida indefinidamente y que no quería destruir por completo la estabilidad de Carmen, y aunque sus palabras parecían alinearse con mi exigencia, había algo en su tono que no transmitía convicción sino obligación, como si hubiera ejecutado una acción necesaria sin cerrar realmente la puerta emocional que la mantenía vinculada a él. ¿Es definitivo? Sí. ¿Lo sabes con seguridad o lo dices porque te he puesto contra la pared? Se quedó en silencio un instante antes de responder. Lo hago porque es lo correcto. Esa formulación no hablaba de sentimientos ni de elección personal, hablaba de corrección externa, y eso me generó una incomodidad distinta a la rabia inicial, porque no estaba buscando un gesto moral sino una decisión clara, y por primera vez desde que empezó todo no me interesaba salvar la imagen de nuestro matrimonio sino saber si ella estaba realmente dispuesta a reconstruir algo conmigo o simplemente había optado por la alternativa menos conflictiva en ese momento. No quiero que lo hagas por obligación. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que me digas si quieres estar conmigo. La pregunta quedó suspendida sin adornos ni dramatismo, y ella evitó mirarme directamente mientras buscaba palabras que no terminaban de aparecer con fluidez, y esa pausa prolongada volvió a confirmar que el vínculo con Sergio no había sido solo físico sino emocional, algo que no desaparece con una llamada corta de despedida, y finalmente respondió con una honestidad que no era cómoda pero sí necesaria. No sé si puedo volver a sentir lo mismo que antes. Esa frase no fue un golpe explosivo sino una confirmación fría de que el daño no era superficial, y en ese momento entendí que mi decisión no podía depender de su proceso interno, porque quedarme esperando a que ella redescubriera algo que había reemplazado durante meses sería una forma lenta de perder respeto propio, así que me levanté, caminé unos pasos y volví a sentarme frente a ella para dejar claro que no iba a aceptar un periodo indefinido de transición. Entonces no tiene sentido fingir que todo vuelve a su sitio. Álvaro, podemos intentarlo. Intentarlo no es suficiente. ¿Qué propones? Separarnos. La palabra salió sin temblor porque llevaba días construyéndose dentro de mí, y ella reaccionó con sorpresa genuina, como si no hubiera contemplado que yo también podía elegir terminar la relación en lugar de luchar por mantenerla a cualquier precio, y empezó a hablar de terapia de pareja, de tiempo, de la posibilidad de recuperar lo perdido. Pero ya no estaba escuchando propuestas generales sino evaluando hechos concretos, y el hecho principal era que durante 8 meses había sido capaz de mentirme con naturalidad mientras construía otra historia en paralelo. No voy a competir con un recuerdo que todavía está activo en tu cabeza. Eso no es justo. Lo injusto fue no darme la oportunidad de decidir antes. La conversación se volvió más directa en ese punto, no violenta físicamente pero sí intensa en el intercambio de argumentos, porque ella defendía que el matrimonio había atravesado una etapa de distancia que la llevó a buscar fuera algo que sentía que faltaba dentro. Y yo respondía que ninguna carencia justifica la duplicidad prolongada ni la planificación de escapadas mientras compartíamos la misma cama, y aunque en otro contexto quizá habría considerado trabajar sobre las grietas, en ese momento la magnitud del engaño hacía imposible volver a una posición de confianza básica. Esa misma noche le dije que hablaría con el abogado para iniciar los trámites formales de separación y que podíamos organizar la logística de la vivienda y la custodia con calma para no afectar a Carmen más de lo necesario, y su expresión cambió al comprender que mi decisión no era una amenaza sino un movimiento real, y aunque intentó suavizar la situación proponiendo un tiempo de reflexión antes de formalizar nada,
Yo ya había cruzado el punto en el que la reflexión prolongada se convierte en indecisión dañina. No hubo gritos ni portazos cuando terminó la conversación, solo un silencio largo que marcaba el final práctico de una etapa, y esa noche, mientras me acostaba en la habitación que había pasado a ser mía desde hacía días, sentí por primera vez una mezcla de tristeza y alivio que no era contradictoria sino coherente con la situación, porque perder un matrimonio de 12 años no es un trámite ligero, pero recuperar la capacidad de decidir sin depender de la ambivalencia de otra persona era algo que necesitaba para no convertirme en un espectador permanente de mi propia vida. Los días siguientes no fueron dramáticos en el sentido teatral que mucha gente imagina cuando escucha la palabra separación, porque no hubo platos rotos ni insultos lanzados en mitad del salón, pero sí hubo una transformación silenciosa en la forma en que nos movíamos por la casa, como si cada paso estuviera medido para no invadir el espacio del otro. Y esa frialdad organizada fue más definitiva que cualquier escena violenta, ya que ambos entendimos que la decisión estaba tomada aunque todavía no se hubiera firmado ningún papel. Así que el lunes pedí formalmente al abogado que iniciara los trámites y concerté una segunda cita para revisar documentación mientras Lucía empezaba a asumir que esta vez no habría marcha atrás ni margen para convencerme de aplazar lo inevitable. Tuvimos que hablar con Carmen antes de que la situación se volviera evidente para ella, porque los niños perciben tensiones aunque los adultos intenten disimularlas, y acordamos explicarlo como una decisión conjunta de vivir en casas separadas para organizarnos mejor, sin mencionar infidelidades ni responsabilidades concretas, ya que no estaba dispuesto a convertir a mi hija en juez de una historia que no le correspondía, y cuando nos sentamos los tres en el sofá una tarde después del colegio, Lucía adoptó un tono suave mientras yo intentaba mantener la estabilidad en mi voz para no transmitir inseguridad. Papá y mamá van a vivir en casas diferentes durante un tiempo. ¿Es porque habéis discutido? No es solo eso, Carmen, a veces los mayores toman decisiones para estar mejor. Yo tengo que elegir con quién me voy. No tienes que elegir nada, vamos a organizarnos para que estés con los dos. La conversación fue difícil pero no traumática, porque evitamos dramatizar y nos centramos en la parte práctica, explicándole que seguiría en el mismo colegio y que ambos estaríamos presentes en su día a día, y aunque noté tristeza en su mirada, también percibí que la claridad directa es menos dañina que la tensión constante que llevaba semanas respirándose en casa. Así que después de acostarla volví al salón con una sensación de responsabilidad cumplida, aunque el coste emocional empezaba a hacerse más tangible a medida que la separación dejaba de ser una amenaza abstracta para convertirse en una realidad logística. Lucía empezó a buscar un piso de alquiler cerca del colegio para facilitar la custodia compartida, y yo me encargué de revisar las cuentas comunes y reorganizar gastos sin entrar en reproches adicionales, porque en ese punto la discusión moral ya no aportaba nada constructivo, y aunque en ocasiones ella intentaba abrir conversaciones sobre la posibilidad de reconsiderar la ruptura, yo mantenía la postura firme no desde el orgullo sino desde la coherencia con lo que había decidido después de escuchar su propia admisión de duda, ya que no podía aceptar reconstruir algo donde la comparación con otra persona siguiera activa en su cabeza. Una noche, mientras revisábamos calendarios para establecer turnos con Carmen, ella dejó caer una pregunta que revelaba que aún no había asumido completamente la distancia que se estaba creando. ¿De verdad no hay nada que pueda hacer para que lo intentemos? La miré sin agresividad pero con claridad. Intentarlo implica que los dos queremos lo mismo. Yo quiero arreglarlo. ¿Quieres arreglar las consecuencias? No respondió de inmediato porque sabía que esa diferencia era esencial, y aunque no lo dije en voz alta, ambos sabíamos que el vínculo con Sergio no se había evaporado mágicamente por una llamada de despedida, sino que quedaba un rastro emocional que no desaparece por obligación, y ese simple hecho hacía inviable cualquier intento de volver a una confianza intacta, así que preferí asumir el dolor inmediato de una separación organizada antes que convivir con la sospecha permanente de una comparación silenciosa. En paralelo, Sergio intentó contactarme una vez más a través de un mensaje breve donde decía que lamentaba la situación y que nunca había querido causar un daño irreversible,
Pero no respondí porque ya no había nada que negociar con él ni necesidad de cerrar ningún frente adicional. Y si algo aprendí en este proceso es que las explicaciones tardías suelen servir más para aliviar la conciencia del que las ofrece que para reparar el daño del que las recibe, así que dejé el mensaje sin contestar y continué con la preparación práctica de mi nueva rutina. Cuando Lucía firmó el contrato del alquiler y fijamos una fecha para su mudanza, la casa adquirió una sensación definitiva de cambio, no dramática sino administrativa, con cajas apiladas en el pasillo y listas de objetos que cada uno se llevaría, y durante ese proceso no hubo insultos ni reproches repetitivos porque ambos entendíamos que el conflicto principal ya había sido expuesto y discutido, y aunque en algunos momentos el silencio resultaba pesado, también era una forma de aceptar que la etapa anterior había concluido de manera irreversible. La última conversación significativa antes de que se mudara ocurrió la noche anterior a su salida, cuando la casa estaba medio vacía y Carmen dormía, y ella se sentó frente a mí con una mezcla de cansancio y sinceridad que no había mostrado al principio del conflicto. No pensé que llegaríamos hasta aquí. Yo tampoco. Creí que podríamos manejarlo sin romper todo. Lo rompiste cuando empezaste a dividir tu vida. No lo dije con rabia sino como una descripción factual, y ella asintió sin intentar defenderse, porque en ese punto las justificaciones ya no tenían espacio, y durante unos minutos permanecimos en silencio recordando años compartidos que no eran falsos aunque hubieran terminado mal, y entendí que la lección más clara de todo este mes no era solo la traición sino la importancia de no ignorar señales por comodidad, de no aceptar zonas grises indefinidas donde uno pierde capacidad de decisión, mientras el otro evalúa alternativas. Cuando al día siguiente cerró la puerta con sus últimas cajas y bajó al coche que la llevaría a su nuevo piso, no sentí euforia ni deseo de venganza, sino una tristeza sobria acompañada de una certeza firme de que había actuado en coherencia con lo que necesitaba para mantener mi dignidad intacta, y al quedarme solo en el salón que ahora parecía más amplio y más silencioso, comprendí que el final de un matrimonio no borra automáticamente el afecto acumulado ni las costumbres compartidas, pero sí redefine el respeto que uno está dispuesto a exigirse a sí mismo, y aunque el proceso legal apenas comenzaba, lo esencial ya estaba decidido dentro de mí, porque había pasado de la sospecha a la confrontación, de la confrontación a la elección, y finalmente de la elección a la aceptación, y esa aceptación, aunque dolorosa, era el único punto desde el cual podía empezar una vida nueva sin depender de la indecisión de otra persona.